Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Equipo conformado por Laura Ortiz Monasterios Ramos, Claudia Verónica Sandoval Zavala, Nadia Celada Albarrán, Alejandro Gallegos López, Estefanía Lisbeth Islas Islas. Se abordará el tema de la psicología en Latinoamérica en el transcurso del tiempo y sus representantes. Como ya se sabe, Latinoamérica está conformado por muchos países, pero esta vez nos enfocaremos en los más relevantes. Omitiremos estos países por el momento. El surgimiento de la psicología en Cuba se data del siglo XIX con las concepciones psicológicas de Félix Varela y las ideas de José Martí sobre la ciencia del espíritu. Posteriormente, en el siglo XX, Enrique José Varona inauguró la Cátedra F de Filosofía Moral y Sociología en la Universidad de La Habana, donde se impartía psicología. Escribió el libro Curso de la Psicología. Con la reforma de la educación en 1902, bajo las ideas de Varona, se fundó el Instituto de la Segunda Enseñanza, en los cuales la psicología y la lógica aparecían en sus planes de estudios. También en las llamadas escuelas normales para formación de maestros y en las carreras de pedagogía y filosofía y letras se impartía psicología. En 1941 la asignatura de psicología se independizó de la cátedra de filosofía y se convirtió en cátedra de psicología por la Universidad General de La Habana. Se describe el desarrollo de la psicología en Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959 hasta la actualidad. Se analiza el desarrollo de la psicología en términos tanto del crecimiento de la profesión como la evolución y diversificación de las aproximaciones, enfoques y contenidos de la propia ciencia psicológica. Su devenir, marcado por las necesidades prácticas de la sociedad cubana, se relata de acuerdo con 4 etapas. 1. Las etapas de los 60 consiste en el uso de la psicología en las grandes transformaciones sociales que se produjeron en el país. 2. Los años 70 caracterizados por la continuación de los esfuerzos anteriores y al mismo tiempo por una importación relativamente acrítica de los modelos soviéticos tanto en la sociedad como en la psicología. 3. El periodo caracterizado por el desarrollo considerable y propio de la psicología cubana en los años 80. 4. La psicología en el llamado periodo especial desde la desintegración del bloque socialista hasta los primeros años del siglo XXI. Los indios guayupes tenían la creencia del efecto de las flechas envenenadas era mayor que los hombres luminosos, quienes al ser heridos por ellas morían inmediatamente. También creían en las enfermedades que eran producidas por los duendes o al ser excitados por los brujos que picaban a estos mismos. El pensamiento psicológico de los españoles que se establecieron en la actual Colombia, la filosofía y la teología se enseñaron en los establecimientos educativos que se fundaron, especialmente en Santa Fe, Bogotá. Y como sucedía en Europa, en esta época la psicología era enteramente dependiente del pensamiento filosófico y teológico. El pensamiento psicológico dominante atribuye muchos fenómenos psicopatológicos a los espíritus malignos, siendo consecuentes de la psicología
escolástica. La enfermedad mental era objeto de consideraciones morales y religiosas. En Colombia, en la ciudad de Cartagena, se instaló en 1910 el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Es de señalar que este tribunal reconocía las enfermedades mentales de causas naturales e intentaba diferenciarlas de la brujería. A finales del siglo XVIII, la influencia de la cultura francesa era evidente. En lo psicológico, la versión cartesiana del dualismo mente y cuerpo parecía haberse impuesto como la forma de ver al hombre. Por una parte, el cuerpo animal sujeto a las leyes de la naturaleza y por otra, un alma, un espíritu libre y racional. Sin embargo, se pensaba que el cuerpo y el alma podían interactuar y afectarse mutuamente. Es una época en la que la confianza en la razón reemplazaba a la traición, a la fe en todos los aspectos de la vida. La experimentación y la observación empezaban a desplazar completamente la abstracción en las investigaciones científicas y médicas. En 1914 se creó el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de São Paulo bajo la coordinación del psicólogo italiano Ugo Pisoli. En 1934 se creó la Universidad de São Paulo y en 1935 se integra la psicología como materia obligatoria en la carrera de filosofía. En 1958, psicología dejó de ser una opción simplemente de especialización para pasar a ser un programa de pregrado en la Universidad de São Paulo. En 1962, la profesión de psicólogo en Brasil fue reglamentada por la Ley 4119, en donde especifica que todo psicólogo deberá de formarse desde las diferentes áreas que componen esta disciplina. También, en Brasil, las publicaciones académicas son con más frecuencias que en Argentina y que en Chile. También tiene psicología del deporte, que fue creada en 1995. El Laboratorio de Psicología Experimental dio origen al futuro Instituto de Psicología en la Universidad de Chile. El Dr. Mann publicó diversas obras que creemos muy interesantes. La psicología experimental como guía de la práctica forense fue en 1905, que fue Introducción a la psicología experimental, la orientación sobre las anomalías mentales como base del tratamiento pedagógico y su gran campo de investigación. En 1920 fue creado el laboratorio en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago. Era un laboratorio de psicología experimental dirigido por el profesor Alfredo Silva, futuro rector de esa universidad. Tuvieron la finalidad de contribuir a la enseñanza de los educadores. En 1926, el profesor de la misma universidad publicó un libro de psicología experimental donde resumían sus lecciones. La gran trascendencia para la psicología científica chilena fue la creación del Instituto de Psicología de la Universidad de Chile. Este instituto fue creado el 29 de octubre de 1941 bajo la dependencia de la Facultad de Filosofía y Educación y tuvo la finalidad de promover las investigaciones psicobiológicas, estudiar la capacidad, el carácter, en general todo el problema del orden psicológico de niños y adultos que requieren este servicio. El primer país que abordaremos será Argentina por su importancia en la psicología.
Argentina ha sido uno de los principales países de Latinoamérica en los que se han desarrollado las diversas corrientes y prácticas psicológicas y psicoanalíticas. El pasado de la psicología en Argentina descubre una disciplina de constitución compleja, un campo de diversidad, problemas teóricos y metodológicos difíciles de transitar al margen de otras ciencias. En 1880 a 1918, la recepción del positivismo europeo y el naturalismo médico, el Estado conservador y la inmigración y la psicología experimental en la Argentina. A fines del siglo XIX, Argentina se convirtió en la más dinámica y opulenta de las repúblicas latinoamericanas. La expansión de la economía adquirió una escala sin precedentes. Una densa red de ferrocarriles reemplazó al viejo sistema de transporte, de carretas y mulas. Se desarrolló la agricultura y la ganadería, la construcción y el comercio en las ciudades. También hubo una expansión y requirió mano de obra y por consecuencia el país se vio obligado a promocionar la política inmigratoria. En 1896 se funda la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus profesores más destacados son Rodolfo Rivarola, Nicolás Matienzo y Carlos Mero. En referencia a la enseñanza de la psicología, son tres cátedras que concentran esta enseñanza: la biológica, donde se acentúan los aspectos neurológicos y filogenéticos; la psicología experimental, que es la fisiológica y patológica; y la psicología, que es llamada pura, donde se investigan los procesos psíquicos del ser humano. Se destaca así la relación de causalidad entre el fortalecimiento económico del país y el surgimiento del positivismo en Argentina. Esta técnica, la ciencia y el progreso material, emparentados con toda doctrina positiva, arriba en nuestro país, junto con los ferrocarriles y la importancia de la masa inmigratoria. Pero, ¿en qué consiste realmente la trata de personas? Es una explotación constante a las víctimas, puede ser interna o transnacional. Las víctimas no otorgan consentimiento para la explotación como tal. La explotación constituye el mayor ingreso recaudado para los grupos delictivos. Normalmente, ¿qué tipo de personas son las que van enfocadas a este problema? Principalmente son mujeres y niñas de comunidades rurales en situaciones de pobreza, sin escolaridad o primaria incompleta, indígenas o migrantes irregulares. ¿Cuáles son los principios rectores que hace la ONU para este tipo de problemas? Es un enfoque centrado en la víctima, garantizar la seguridad, la protección y la asistencia. Hacer preguntas de una manera sensible y sensata, escuchar activamente y responsable, considerar la posibilidad de ideas preconcebidas y prejuicios. No hay que juzgar, mantenga la profesionalidad y debe de tranquilizar a la víctima de que no tienen la culpa. Estos son principios, si los podíamos ver, cómo un psicólogo debe de tratar a alguien que haya vivido esa experiencia, ¿no? Entonces, es muy importante establecer los criterios de acuerdo al lugar, en la región y a la persona. Este tipo de
trata de personas va enfocado no solamente a mujeres, también puede pasar a hombres, ¿no? Y no solamente niños, también adultos. En caso de los hombres, también el perfil es gente de poca escolaridad y que extrema pobreza y los ponen a trabajos forzados. Como sabemos, la ONU tiene varios proyectos, este no es el único. Entonces, para denominar a este apoyo para la trata de personas, se llama Corazones Azules. Por favor, aquellas personas que conozcan que pueden estar viviendo esta situación o que acaban de salir de esta situación, por favor, diríjanlos a este proyecto de Corazones Azules. Hay en muchos lados en Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, existen ese tipo de apoyos donde los pueden ayudar a salir adelante de esa horrible pesadilla que vivieron. Gracias.